Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Cifran el nombre siempre, el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para vos, Néstor. Para Jacinto. Porque hay mucho para hablar del exterior, pero antes de eso, precisamente porque se conmemoraron los 100 años de la Revolución Rusa, vos presidís, vos estás en una mesa la semana que Sí, viene. yo la coordino la mesa. Una mesa sobre justamente los 100 años de la Revolución Rusa, es el martes 7 de noviembre, a las 6 de la tarde, que es el día justamente en que se cumplen los 100 años. A pesar que se llama la Revolución de Octubre, para nosotros fue el 7 de noviembre. Y es una mesa interesante porque hay varios historiadores. Está Marcelo Montes, que es historiador, está Martín Baña, que es historiador. Martín Baña acaba de sacar un libro con Stefanoni sobre los 100 años de la Revolución Rusa de Paidós. Va a estar el director de Sputnik, va a estar el rector de la UMED, que es donde se hace la mesa, en la UMED, en la calle Sarmiento, entre Ayacucho y Junín. Y voy a estar yo coordinando. Bien. La idea es eso, es ver lo que significó la Revolución Rusa, el cambio cultural, el cambio político, la influencia que tuvo en todo el siglo XX, y si hoy tiene alguna influencia o no tiene ninguna, en fin, un poco eso es lo que vamos a... Culturalmente tuvo una influencia Impresionante, absoluta. impresionante. Y bueno, y políticamente también, ¿no? Políticamente Obviamente, también, pero la cultura ha quedado, ¿viste? la Revolución Cubana no hubiera sido posible sin la Revolución Rusa, ni lo que hoy pasa en China, No, o sea... pero todo lo que ha pasado, desde todo punto de vista, fue movilizador para todo el mundo. Pero además el tema es realmente... el cine, la música, el cine, el teatro, la música, el teatro, ¿viste? Todo el ballet, todo, fantástico. Bueno, y yo quiero aprovechar, ya que vos dijiste hoy, que hoy en la UMED a las 19:30 también hay una mesa muy importante que coordina nuestra amiga Nora Beiras. Ajá. Y que va a tratar sobre la situación actual y la situación de los medios y todo eso. Y que, entre otras cosas, creo que está también impulsada por Carta Abierta, o sea, y esto también es en la UMED hoy, pero es a las 19:30. O sea, la UMED está haciendo muchas de estas cosas, lo cual parece muy bueno. Sí. Me parece realmente muy bueno y muy importante que el pensamiento se siga impulsando, ¿no? Que haya lugares de debate, ¿no? De debate, que se hable, ¿viste? Donde la gente pueda preguntar, pueda, en fin, decir lo que piensa. Además es un espacio tan cómodo también, es tan sí, grato. Bien ubicado. Bien ubicado, fácil de llegar, y la verdad que lo del salón es maravilloso. Es muy agradable, muy agradable. Así que le mandamos un saludo al rector, a Nicolás Trota, que está haciendo todas estas cosas. Bueno, y mañana, de paso digo que se inaugura el Café Cultural en Caras y Caretas, que también tiene que ver, que es ahí en Venezuela el 300, y que se iba a inaugurar la otra semana, pero con el tema de Santiago Maldonado, cuando se suspendieron todas las actividades, este Café Cultural se pasó para mañana. Bueno, ¿y cómo estamos? Que tenemos dos cosas que te quiero preguntar. Una, la situación obviamente, de Cataluña, que es todo un tema. Es todo un tema. Difícil de comprender para todos o fácil. Y además, es complejo porque son temas además que vienen de largo. O sea, hoy, por ejemplo, justamente esta mañana me hicieron una entrevista por otra radio y me preguntaban esto cuando empezó. Bueno, empezó en el siglo XVIII. Claro. O sea, el problema entre los Borbones y Cataluña viene de largo. Y además siempre fue un reino muy particular y con recursos pero hoy tiene una emergencia, digamos, distinta, que podemos hablarla, y que es difícil, por supuesto, de analizar, pero que es importante analizarla, ¿no? Y yo creo que sí.
Para mí también, pero bueno. Yo creo que es muy importante pensar qué va a pasar, porque estas elecciones, Rajoy, va a haber represión, no va a haber represión, ¿qué es lo que se espera? Mira, yo primero me parece que hay que entender un poco cómo es que llegamos acá. Porque justamente sin irnos tan lejos como el siglo XVIII, lo que me parece a mí que esto es una emergente de una situación mal solucionada que tiene que ver con el posfranquismo. Sí, yo creo que ahí, yo también creo que eso pasa ahí. Es el nudo. Yo creo que... O sea, lo que pasó fue, murió Franco, se hizo el famoso Pacto de la Moncloa, que dio una constitución de 1978, que es la constitución que hoy tienen los españoles, es como Chile, sigue teniendo la constitución pinochetista, bueno, España sigue teniendo la constitución heredada de Franco. Y este país de hoy no encaja en esa constitución, o sea, ni las regiones autónomas, hay un montón de cosas que ya no encajan en eso. Ese pacto de la Moncloa, mira, yo leí el otro día un artículo que recomiendo justamente de un politólogo catalán que se llama Vicent Navarro, que se puede leer en Rebelión, en el diario El País, el diario público.es, que explica lo siguiente: cuando se hizo el pacto de la Moncloa, la izquierda prácticamente estaba o exiliada, o presa, o muerta. Con lo cual, ese pacto fue un pacto de la derecha, religiosa, militarista, racista, y ese es digamos, la Constitución, y el pacto es lo que todavía se sigue, digamos, presionando hoy en España. Y yo creo, cuando lo leía, me he dado cuenta que en realidad es así, porque si uno ve la reacción de Rajoy frente a una región autónoma que quería hacer un referéndum, porque yo creo que si le hubieran dejado que hiciera el referéndum y hacían el referéndum con libertad, no ganaba el independentismo, porque la mayoría de los catalanes no quieren independizarse. O sea, estarían en un 46 y un 50 y pico, digamos, pero bueno, la cuestión es que es tan autoritario, tan verticalista, tan centralista, que, bueno, se llegó a este punto. No, además con una represión brutal. Represión brutal, pues es que Carles Puigdemont, que era el presidente de Cataluña, está en Bruselas, está, entre paréntesis, exiliado no se sabe porque lo quieren procesar por sedición. Sí. Están intervenidas, el Parlamento se disolvió, están intervenidos los medios de comunicación, está intervenida la economía ya desde hace rato, entonces vemos que hay en mi opinión, una sobreactuación sobre esto que estaba pasando en Cataluña y que de alguna manera está terminando mal. Entonces, si vos me preguntás por qué se llevó a eso, yo creo que es esa crisis, me parece que la cuenta para ahora se puede resolver, pero es una crisis que va a seguir emergiendo. Ahora, ¿vos no creés que, por ejemplo, en España, pese para que uno piense que Rajoy tiene 3 periodos encima, que es un desastre? Bueno, yo me pregunto, ¿no tiene mucho que ver que de alguna manera el socialismo no manejó las cosas como debía? Es decir, me refiero, a ver, Felipe González traicionó mucho lo que había prometido. No iba a estar la OTAN, no iba a estar esto, no iba a estar aquello, y seguimos para adelante, ¿no? Recordemos una cosa, el año pasado, el 2016, estuvo todo el año prácticamente sin poder armar gobierno Mariano Rajoy, porque en las elecciones lo que pasó es que hubo muy repartido entre 4 partidos. El PP, el Partido Popular, el Socialista, que vos haces referencia, a Ciudadanos, que era un partido medio... en realidad Ciudadanos salió 4, después venía Podemos, que era un partido de izquierda, y Ciudadanos, que era un partido de derecha más o menos aliado al PP. Entonces, digamos, este último gobierno de Rajoy fue justamente porque el Partido Socialista se alió, porque el Partido Socialista fue cediendo banderas a lo largo de las últimas décadas, de una manera en que, bueno, finalmente terminó otra vez Rajoy en el poder. Me parece lo que le venía a escuchar y participar. No, pero estaba escuchando y yo algo de esto conozco, pues yo además viví muchos años en España con el exilio y después del exilio también, ¿no? Pero hay una cosa que
que es un poco el disparador de todo esto, es que hace 5 años se votó una ampliación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que lo votó el Parlamento catalán y el Parlamento español, y dándole un poco más de autonomía, no tanto como tiene el Reino de Navarra, que tiene más que Cataluña, pero a Rajoy no le gustó, entonces Rajoy empezó a acotar esa ampliación, y esto, porque si no, no se entiende por qué los catalanes de la noche a la mañana empiezan con este tema de la independencia, ¿no? Y entonces ese es el disparador que acá obviamente los medios no lo dicen en ningún lado, ¿no? Porque si no queda un poco sin saber por qué está pasando en este momento esto que está... Exactamente. Sí, pero y yo creo que el socialismo tiene, lo que hablábamos recién, ¿no? Tiene bastante que ver en esto, el socialismo se transformó en algo... Es lo que ha pasado en toda Europa esto, ¿no? En los partidos así llamados socialistas, en realidad lo que han terminado siendo, sobre todo después de la desaparición de la Unión Soviética, que aparece esta tercera vía, inventada por Tony Blair, lo que ha pasado es eso, son partidos que tienen como nombre socialista, que proponen el neoliberalismo y proponen todas las políticas. Es un desastre, eso es lo que está pasando. Por eso desaparecen. Por En eso España pasó desde el principio con Felipe Es que González, estábamos diciendo nosotros. porque Felipe González fue el que hizo toda la reconversión industrial en España en perjuicio de todos los trabajadores, el que hizo las mayores medidas de la derecha las hizo Felipe González. Sí, eso es lo que yo estaba diciendo antes, porque además no respetó nada de lo que había prometido en la campaña, como la OTAN, como no participar más de la OTAN, como todas esas cosas que fueron realmente desastrosas, sí. Para la destrucción del Partido Socialista, en realidad. Después de tanto, no han tenido suerte con eso los españoles, que no han podido sobrellevar situaciones, no sé, el peso del franquismo, no haber hecho nada para investigar lo que pasó con el franquismo ha sido... Sí, yo ahí creo, bueno, por ahí él sabe más de España, pero eso también me parece que responde a situaciones particulares de las distintas situaciones políticas. Por eso decía yo, en la Moncloa me parece que fue eso, fue una manera de sellar todo tipo de investigación, Fue una manera además de domesticar al Partido Comunista, que le tenían tanto miedo que fuera a hacer el revulsivo en la etapa democrática, y con Santiago Carrillo a la cabeza, haciendo una evaluación de las posibilidades que tenía, decidieron acompañar ese proceso, que era un proceso que iba entregando día a día. Por eso, y se garantizaban eso, se garantizaban que no iba a haber investigación, que no iba a haber castigo. Vos fíjate que después de tantos años, cuando empieza Baltasar Garzón a hacer la investigación Claro. de las tumbas NN, que es algo brutal, la cantidad de gente que hay. En Málaga solamente hay más de 300.000 NN enterrados. Entonces, CNN, niños, Sí. niños así como en los casos de nuestros nietos, niños que se entregaban al nacer. Hay una serie muy buena. Ahora hubo, justamente, ahora no recuerdo bien el nombre, pero justamente acaba de salir con Baltasar Garzón y una periodista argentina, acaban de hacer un relevamiento y acaban de sacar un premio justamente por esta razón, de la cantidad de niños que eran... Antes Sí, porque de esto, además porque no han revisado, salvo Pilar Miró, nadie revisó No, nada. nadie revisó nada. Había una miniserie que justamente trataba de la historia de un convento donde Claro, entraban, donde exacto. se Sí, la vi, llevaban a la vi. las madres que eran Pero- consideradas rojillas. Pero además, lo que terminan viendo en esta investigación que te comento, que sacó un premio ahora, es que tampoco, no solamente eran madres rojillas, algunas no. madres solteras, que Pero por ejemplo siguió no tenían muy- nada que ver con la ideología. Pero no, tenía que ver con que eran madres que las familias rechazaban porque se habían No, quedado por embarazadas alguna las razón, chicas. claro. Era Era terrible. el poder de la iglesia que tenía a través de, fundamentalmente las monjas eran las más activas en ese tema, que todas las chicas que quedaban embarazadas, que eran muchísimas en esa época, que quedaban embarazadas sin pareja,
le sacaban los chicos. Fue terrible, Pero qué sociedad violenta. Pero eso Por eso digo, claro, eso también siguió así hasta los años 70, no solo durante la guerra. Vos sabés que creo que incluso más. Creo que esta investigación llegaba hasta los 90. Claro, Es algo muy porque si impactante. vos no revisás, si vos no que sí, lo que revisás. pasa es que digamos que en cifras descomunales como las que se manejaron, llegó hasta final de los 70, una cosa positiva. Después en la década del 80 también continuó, pero ya con otros temores, había gente que investigaba, había gente que protestaba, entonces se fue moderando la cifra. Pero no las cifras de los principios. Ahora, qué sociedad tan violenta, ¿no? Bueno, una cosa que impacta bastante en relación a esto de Cataluña es ver, por ejemplo, ustedes no sé si vieron la marcha del domingo Sí. en Madrid, una marcha también, digamos, donde los que peleaban a favor de la unidad de España, era una marcha importante, pero además bastante agresiva. Muy violenta. Sí, muy violenta. Pero, entonces, y volviendo, perdóname, una oración más respecto de que yo te comentaba de Vicent Navarro, que es un catalán, él decía: la razón por la cual España no tiene movimientos ultranacionalistas como tiene Alemania o Austria es que el movimiento ultranacionalista o ultraderechista está dentro del Partido Popular. claro, Obviamente. porque mira, si vos pensás, yo me acuerdo que hubo un momento, porque tiene mucho que ver esto, no solo por los toros y todo eso, sino porque la virilidad está dada en la violencia y muy en la violencia. Por ejemplo, hubo un momento que se había presentado en el Parlamento una ley para penar a los tipos que van de casa y abandonan los perros, pero no los abandonan en la calle, los llaman los perros de la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque los dejan colgados de los árboles y entonces los perros se quedan así haciendo como que escriben en el aire. Y eso lo hacen los... O sea, se supone que un cazador ama a su perro, porque el perro es el que le alcanza la presa y está entrenado y ha invertido en eso. Hay cosas casi tan terribles con los humanos. Claro. En, Pero por eso te digo en que los si hospitales, cuando llega el momento del verano, se desesperan porque las familias van y le dejan el abuelo para que lo revisen por algo y se van. En las estaciones en las estaciones de servicio, contado por la gente que trabaja ahí, hacen bajar y dicen: abuelo, ¿no quiere ir al baño? Vaya al baño. Y cuando el abuelo se va al baño, el coche se va y lo dejan ahí porque saben que termina en el hospital. Verdaderamente abandono de personas. Abandono de personas. Abandono temporal, pues fue cuando vuelven de las vacaciones los van a buscar al hospital donde quedó. Pero igual es terrible que alguien consienta en eso. Vos te das cuenta la crueldad que significa. Es una sociedad bastante cruel, bastante cruel. Sí. Bueno, te quiero hacer otra pregunta, saliendo de... Bueno, y para terminar esto, ¿qué va a pasar? El 21 de diciembre van a elecciones. ¿Quién va a se presentar? Está, el Parlamento está, han aceptado, incluso la presidenta Forcadell ha aceptado la imposición del artículo 155, así que, no sé, vamos a ver, todavía ni empezó la campaña, vamos a ver qué además pasa. hay tan poco tiempo. De todas maneras, yo creo que también hay que pensar que parece que fueron un poquito ingenuos o un poquito mal las lecturas, un poco erradas los del gobierno catalán, porque pensar, por ejemplo, que la Unión Europea los iba a apoyar, pensar que Angela Merkel, Emmanuel Macron y Donald Trump iban a apoyar el separatismo, la verdad es que... Pero igual no está dicha ni la verdad ni la última palabra. Decían que había 1.600 empresas que se iban de Cataluña. Eso también, sí, bueno, pero... Es una mentira, porque las que se van son las estatales. Ni siquiera. No, y además no es que Ni se siquiera- van. No se van tampoco. porque el domicilio fiscal lo siguen dejando en Cataluña, entonces ahí es que es un Claro. engaña pichanga, y si mirá que me voy, pero Es se un queda. poco la chicana de los medios de comunicación que abonaban un poco la idea de que los independentistas estaban perjudicando a Claro, Cataluña y todo Yo eso. escuché ¿no? a muchos catalanes y a muchos periodistas catalanes decir que en realidad ellos piensan que todas las repúblicas que nadie aceptó, que se emanciparon en los últimos años, terminaron finalmente, el resto terminó aceptándolos. Que costó, que fue difícil, pero que... Yo creo que algo finalmente va a pasar. La que le vino bárbaro igual es a Rajoy, porque mira, yo creo que esto Se lo va a fortalece. fortalecer
Y aparte, el caso Gürtel, que es el caso de corrupción más escandaloso que tiene España, está al salir. Entonces, todos los diarios se ocupan de Cataluña. Nadie habla del caso Gürtel, pero acaba de salir, la Fiscalía acaba de decir que, bueno, que efectivamente el PP está totalmente implicado, que hubo una caja negra o una caja B, como la llaman ellos, donde los empresarios ponían mucho dinero, ese dinero iba para los dirigentes, entre otros Rajoy y nuestro famoso Rato, Sí, claro. el exdirector del FMI. Entonces esto lo tapó todo, así que a Rajoy A ganó Rajoy le vino doblemente. bien, por el contrario, a Podemos le vino mal, porque Podemos al estar entre medio de dos aguas, están perdiendo, sí, porque están no, perdiendo es una mucho declaración apoyo. muy ambigua. Están perdiendo mucho apoyo. Porque y ellos les no está están de costando. acuerdo con la independencia. No, pero tampoco tienen una, bueno, el votante o el seguidor de Podemos está más cercano al independentismo que... Claro, pero por eso digo, es difícil para ellos explicar que están del lado de, digamos, de los... no del lado de Rajoy, pero al mismo tiempo en ese punto coinciden con que no al del independentismo. Es una situación muy difícil. Muy difícil, que les está costando mucho, ¿no? Y ahora quiero cambiar de escenario. Dale, cambia. Y te quiero preguntar una cosa. Decime, ¿por qué el ISIS se la agarra tanto por el Campeonato Mundial de Rusia, por los odia? Porque... Ay, yo no sabía eso. ¿Es el ISIS? No, ¿Es el ISIS? ¿O son los ¿Por qué? intereses económicos que ya quisieron con anterioridad bombardear el campeonato de Rusia porque no lo querían en Rusia? Hay sectores yanquis que no quieren saber nada que se haga, hay sectores de no sé, de pero los fondos yo buitres creo no- que Rusia ayudó bastante a bombardear la zona donde la Sí. ciudad que ellos tenían, pero entonces... No sé, pero no sé, decí Bueno, qué pasó con el Bueno, ISIS, ¿qué sí, pasó porque no así? Están mandando imágenes, por ejemplo, de Messi totalmente ensangrentado y dicen que eso es lo que va a pasar. con Y una, después con una cuando- cosita acá en amenazas. el ojo nada más. ¿no? Bueno, pero hay otra que le ponen a otro de los jugadores una pistola acá y Pero están haciendo una campaña de miedo. una campaña. Una campaña de miedo, exacto. No sabía. Bueno, sí, es cierto lo que comenta Marcelo, es tu nombre, ¿no? Con respecto a, obviamente, al boicot al Mundial Ruso de por Pero parte de seguro. Estados Unidos es un básico. Sí, pero acá ya Pero- están vendiendo todas las entradas. Bueno, y sí, nosotros estamos acá que desesperados. sí, pueden vender todas las entradas que quieran, pero yo creo que si pueden boicotearlo, lo van a boicotear. Ahora, lo que sea respecto sí de Siria, sí, efectivamente, la intervención de Rusia en esa región cambió mucho. Cambió mucho y le Ahora, le sacaron la ciudad que ellos tenían, ¿no? Sí, a Qatar ayudó, también ayudó muchísimo a los kurdos, también ayudó muchísimo a Rusia. En ese escenario, que es un escenario complejísimo. De todas maneras, el Daesh y el ISIS también es difícil saber de qué se trata. Digamos, quiénes lo arman, de dónde sacan estas facilidades para hacer publicidad de esta manera, digamos, qué clase de grupos son. Nadie sabe. Es difícil saberlo. Se sabe que lo componen, por ejemplo, bueno, por supuesto, grupos vinculados con clanes que estaban en Libia, algunos monárquicos. Se sabe que también muchos del ejército de Saddam Hussein, que era un ejército muy entrenado y un ejército laico, quedó sin laburo, quedó sin trabajo, quedaron sueltos y también se unieron al Daesh. O sea, está conformado por distintos grupos sunitas dentro de las corrientes islámicas, pero de dónde viene ese entrenamiento, de dónde viene esa cantidad de armas, de asesoramiento y de dinero, exactamente bien no se sabe. Se sospecha que es bastante de Europa y de Estados Unidos. Ah, bueno. Por ejemplo, armas casi seguro. Mira, qué interesante. ¿Quién es arma en el sentido de que crea las organizaciones de atrás, desde Bin Laden, Claro. Bin Laden era el grupo que se oponía a Afganistán, a los soviéticos en Afganistán. O por ejemplo, bueno, los hermanos musulmanes, el Hamas, en Gaza eran grupos, porque en aquella época, acordate que todavía se creía
que los grupos, digamos, que en la religión era el opio de los pueblos, para decirlo rápido. Entonces, Estados Unidos siempre colaboró mucho con organizaciones que fueran muy religiosas, muy fanáticamente religiosas, para oponer, por ejemplo, el caso de Hamas, a un gobierno como el de Arafat, que era laico. La CIA actuaba a través de esas organizaciones. Y entonces, pero muchas de esas después se independizaron y actúan por su cuenta, ¿no? Como por Algunas sí y otras no. O nunca se sabe bien. Nunca se sabe bien si cuando la CIA quiere, si no están penetradas. cuando la CIA quiere que tengan su autonomía No, para hacer además determinadas me cosas de manera Me autonómica. interesa ¿no? eso de las organizaciones religiosas, porque en definitiva, yo que conozco bastante bien Estados Unidos, te puedo decir la influencia que las iglesias, las distintas iglesias tienen con los votantes. Mucho más que cualquier otra cosa. Claro, Las en el iglesias. interior, sobre todo. En el ¿no? interior, pero es impresionante. Y no solo en el interior, en Washington mismo. ¿viste? Ah, sí. Es impresionante, no. Pero yo tengo una nurse negra en un hospital de esos importantes de Washington. La nurse quiere decir es la segunda del médico allá. Es un cargo, es un estudio universitario y si no está el médico son las que pueden operar a cargo de un sector. Y usted votó, bueno, no, ¿cómo que no? ¿Usted no votó Obama? No, el pastor dijo que no. Claro. Y te digo, una persona de Preparada. nivel universitario y todo, tiene una influencia. ¿Y acá vos no crees que tiene influencia también? En algunos sectores sí. Acá no tienen el desarrollo que tienen en Estados Unidos, pero los evangelistas acá han sido Los evangelistas un puntal fundamental para el PRO. No solo porque le enseñaron todas las técnicas Sí, se de habla expresión a Mauricio y a Mauro, ¿cómo le dicen a la Vidal? Maru. Hay videos, los habrán visto, del año 2003, donde están los evangelistas enseñándole a Mauricio cómo tiene que comunicarse y los gestos, y va y da vueltas. Toda esa cosa del escenario redondo y todo eso es... La influencia de la iglesia también acá. Dios mío, qué barbaridad las cosas que tenemos que escuchar. De todas maneras, más allá de todo, yo espero que el Mundial de Rusia sea un éxito, parece que los estadios son maravillosos, todo eso. Vamos a jugar ahora dentro de poco a Rusia, a inaugurar uno de los estadios. Argentina, ¿no? ¿Cómo se dice? Un amistoso. Un amistoso. Y yo que te creo, declaro y lo digo públicamente, creo que uno de los últimos grandes caciques políticos es el señor Putin. Al lado de los mamarrachos que hay por el mundo, Putin sigue siendo un tipo muy... Y resolvió un par de cosas, sí, trató de resolver un par de cosas interesantes. Pero además tiene juego. Sin mucho poder, sin el poder que tiene Rusia, que tenía antes, por supuesto. Sigue teniendo el poder nuclear, pero no tiene poder económico. Digamos, no es un país de... Pero ¿cómo se mueve? Por eso digo, sin tanto poder, con poder de armas sí, pero igualmente sin tanto poder, fíjate además, por ejemplo, que logró volver a tener una voz política a nivel internacional, por ejemplo, el caso de Venezuela, habló del caso de Venezuela. China, por ejemplo, se mantiene mucho menos en presencia concreta, teniendo mucho más poder, ¿no? Sí, pero Putin sí. Por eso. A mí me parece que es interesante porque va en cada lugar, o sea, ahí donde hay una grietita, hace una jugada política, ¿no? Sí. Me parece que es un buen ajedrecista. Yo también. Bueno, tiene una tradición de bueno, jóvenes, realmente un placer enorme poder tener este nivel de discusión, porque no es fácil tener estas discusiones sobre los temas que nos interesan tanto y que uno escucha tanta estupidez, tanta gente que habla sin saber de nada, ¿no? Sin consultar, sin averiguar la historia, sin averiguar nada. Y vos sos alguien que yo realmente, ¿sabes? El profundo respeto que te tengo por todo, porque además
además, Telma ha viajado, ha visto, ha estado, ha vivido en los lugares y eso hace... Ah, eso sí. Eso Ahora hace- no tanto, Bueno. eso es fundamental, sí, sí, sí. Bueno, pero eso Para es entender. muy importante para entender. Gracias, Marcelo, como siempre. Bueno, y nos vemos el próximo lunes acá en La Soberana, que es esta radio, que esta cooperativa que realmente uno tiene la felicidad de ser absolutamente libre para decir todo lo que a uno se le ocurre. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias a vos. En una esquina cualquiera. Muy bien. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana.